se va a transmitir eso a los hijos, ¿verdad? Entonces, como esto es un combo familiar, aquí vamos a hablar para todos. Entonces, todos somos buenos para algo, mas no todos somos buenos para todo. Empiezo a ver las virtudes de mi hijo, empiezo a descubrir y ayudarle a él mismo a descubrir para qué es bueno, para qué es pilas, como decimos, ¿verdad? ¿Para qué eso es bueno? ¿Para qué sos pilas? Y a partir de ahí empiezo a impulsar sus puntos fuertes, en lugar de pretender que haga lo que el hermanito hace o si el primo lo hace, pues empiezo a impulsar sus puntos fuertes. Tengo entonces a un hijo que le encanta jugar fútbol y a una hija que le gusta bailar, pero como a mí me gusta el fútbol, quiero que mi hija practique fútbol. Y empiezo a impulsarla desde ahí y empezamos entonces a formar a una persona diferente, ¿verdad? A lo que ella realmente es. Entonces, este punto es muy importante, perfeccionar lo que ya se hace bien. A partir de eso vamos a impulsar los puntos fuertes, remarcando los momentos de éxito y haciendo que nuestros hijos se disfruten eso que hacen bien. Diálogo interno. Y aquí viene el tema que yo quisiera también marcar muy, muy bien y que es lo de la plantita que les puse hace un momento, porque el diálogo interno que incluso nosotros adultos tenemos se formó en la infancia, se formó en nuestra casa, se formó a partir de lo que yo escuchaba de mis papás. Y aquí ustedes van a ver una serie de preguntas que de repente pasan en la mente de sus hijos. ¿Qué escucho yo de mis padres? Y tal vez ¿qué escucho yo de mis padres? No es directo conmigo, es ¿qué escucho en general de mis padres? Escucho que cuando llega a casa llega triste, escucho de que, por ejemplo, no hice bien tal cosa, escucho reproches, escucho lo contrario. Escucho alegría, escucho felicitación, escucho aprobación, escucho consejos. ¿Qué escucho de mis padres? ¿Cómo se comunican ellos conmigo también? ¿Cómo se comunican? ¿Se comunican por medio de gritos? ¿O no se comunican? El peor enemigo, le preguntaba a un paciente adolescente y escuchen la respuesta que me dio, ¿cuál es tu peor enemigo? Y me dijo, el peor enemigo que yo tengo es el celular de mi papá. Eso me contestó. Y ahí pues descubrimos que entonces a veces pasamos más tiempo en el celular viendo más cosas y estamos todos sentados en la mesa y todos con el celular en la mano y entonces yo veo que eso hacen mis papás, entonces yo lo hago. Mis padres creen en mí. Esta pregunta tal vez no se la van a hacer de una forma literal ellos, pero sí la pueden sentir, la pueden absorber. Mis padres creen en mí, dudan de mis capacidades, dudan que yo pueda hacer las cosas. Les hablo de mis pacientes adolescentes porque creo que aquí ahorita pues nos podemos entender de que la adolescencia es una etapa en donde todavía los hijos nos pertenecen en cuanto a formación, ¿verdad? Entonces tengo una chica adolescente que los papás le exigen buenas notas, excelentes notas, pero no le exigen nada más que eso, ¿verdad? No le piden nada más que eso. Entonces ella ha formado en su mente o en su creencia de que al momento de que ella tiene buenas notas, entonces merece el amor de sus padres. Pero resulta que esta chica tiene tantas capacidades aparte de estudiar, porque es una muy buena estudiante, le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta pintar, es muy artística.
pero todo eso quedó obviado, quedó oculto, quedó evadido totalmente. Y es una fortaleza que ella tiene. Y en una ocasión, ella bajó sus notas. Y les digo, bajó sus notas que en lugar de sacar 90, sacó 85, pues, ¿verdad? Y resultó de que ella se puso en la posición de que no, le voy a demostrar a mis papás de que yo puedo hacer otras cosas. Y entonces los papás empezaron a dudar de sus capacidades. Y no era eso lo correcto, porque como les digo, al final su promedio bajó un poco, pero no, ni siquiera perdió clases. Sus capacidades continuaron siendo las mismas. Ella perfeccionó esas capacidades y logró sacar sus notas. Entonces, pensemos también cuál es el mensaje que le estoy transmitiendo a mi hijo para que él se sienta querido. A veces utilizamos frases como, si seguís llorando, ya no voy a llegar ahí contigo. O si seguís llorando, nadie te va a querer, ¿verdad? Entonces, si yo reprimo mi llanto, entonces voy a obtener aprobación, voy a obtener cariño, ¿verdad? ¿Busco su aprobación? Puede ser otra pregunta que sea importante en el diálogo interno. ¿Y qué tipo de comentarios estoy dando yo como padre? ¿La estoy aprobando? ¿La estoy juzgando? ¿La estoy criticando? Y como les digo, vaya, está bien, nuestros hijos están en formación, están en aprendizaje, están en una etapa de aprendizaje, no son perfectos, cometen errores como nosotros los cometemos, pero que no se nos olvide que eso también es parte de la perfección de nuestros hijos. Acá les pongo esta imagen, porque las respuestas a las preguntas anteriores pueden ser el agua, el abono, el sol, el aire, que va a ayudar a crecer una planta, o puede ser el agua sucia, contaminada, puede ser el aceite caliente, puede ser la basura con la que yo estoy regando una planta. Esa planta representa, por lo tanto, el diálogo interno. El diálogo interno es algo que constantemente, tanto ustedes papás como nuestros hijos, como todas las personas lo tenemos. Y no es que estemos loquitos, ¿verdad? Hablando solos todo el tiempo, sino que por medio de ese diálogo interno yo analizo mis decisiones, yo veo consecuencias, yo me hago responsable incluso de mis acciones o culpabilizo a otros. Entonces, ahora mismo ustedes tienen en sus manos dos plantas, la planta personal y la planta de sus hijos. Realmente es una doble responsabilidad, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde sus hijos van a ser independientes y ya se apoderan de esa plantita, pero ya se llevan el abono o se llevan el aire o el agua purificada, el agua que va a alimentar esa planta, o se llevan reproches, o se llevan tristezas o comparaciones, ¿verdad? Entonces, ahora mismo nosotros tenemos la responsabilidad de dos plantas, la suya y la de ellos. Esta frase tiene mucha profundidad. Reconocer el esfuerzo que hace mi hijo detrás de su lucha. Fíjense que pensamos que por ser pequeños o por ser escolares, ellos no están luchando o no tienen luchas. Y claro que tienen muchas luchas. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo fue nuestra infancia, cómo fue en el colegio donde nosotros hayamos estudiado, cómo eran mis relaciones con mis compañeros, tuve buenas relaciones, no tuve buenas relaciones,
Si retrocedemos un poco, cada uno podemos encontrar una lucha que teníamos en la infancia y por lo tanto podemos comprobar que detrás de cada esfuerzo hay una lucha, independientemente de la edad o de las circunstancias. Nuestros hijos se esfuerzan y detrás de ese esfuerzo hay una lucha. Por mínima que sea, existe, ¿verdad? Entonces hay que reconocer ese esfuerzo y también cuestionarlos a ellos, cuestionarlos y decir qué tanto te esforzaste, ¿no? Encontrar soluciones juntos. Pedirles a ellos ahorita que encuentren sus propias soluciones sería un poco egoísta de nuestra parte, porque nosotros pues ya estamos en la edad adulta, hemos formado mucha experiencia, hemos aprendido, hemos leído, hemos estudiado, hemos vivido un poco más, el doble que ellos tal vez. Y pedirles a ellos que solucionen ellos solos, sin toda esa experiencia que nosotros como papás tenemos, sería un poco egoísta. Entonces, ¿qué mejor que parte de la unión con sus hijos sea encontrar soluciones juntos? ¿Verdad? Pensemos, ¿qué te está pasando? Bueno, miren, de veras, por mínimo que sea o por mayor que sea, no maximicemos ni minimicemos. Creamos en nuestros hijos y démosles la importancia a sus problemas que ellos les están dando. Corté con mi novia. No es importante o es importante. Pensemos, se me perdió el suéter en el colegio. ¿No es importante o es importante? Tengo dificultad en la mate. ¿No es importante o es importante? Si para sus hijos todo esto es importante entonces. Tal vez nosotros obviamente no lo vamos a ver con la visión que ellos lo están viendo, sino lo vamos a ver con soluciones. Pero ellos sí se están hundiendo. Y qué mejor que encontrar confianza y encontrar una solución con mi figura de apego. Sigues valiendo, estás aprendiendo. Cometí un error, ya no valgo. Son creencias que podemos, sin querer, formar en nuestros hijos. Claro que sigues valiendo, estás aprendiendo. Lo importante es que tú aprendas a encontrar la solución o que tú aprendas de esta situación para ya no cometerla. Claro que sigues valiendo. Veamos a nuestros hijos como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Somos personas, somos irrepetibles, somos insustituibles, somos únicos. Seguimos valiendo. Aquí viene otra frase que también me pegó muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel de mamá, ¿verdad? Los hijos recuerdan más cómo les dijiste las cosas que el contenido que les diste. A veces sus emociones se proyectan más no por lo que ellos escucharon, sino de la forma en que ellos lo escucharon o lo interpretaron. Es más fácil que nuestros hijos se recuerden cuando yo les pegué un grito que cuando yo me senté con ellos a hablar. Sí, pero es que no se puede hablar con él. Intentemos cambiar esta forma de resolver problemas. Tenemos una gran ventaja y es que todos aquí somos seres psicodinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en constante formación, no estamos destinados a ser lo que éramos hace 5, 10, 20, 30 años. Mi destino no era ser una niña berrinchuda, no era ese mi destino. Tengo la ventaja de que mi cerebro, mi mente, puede reaprender cosas. Entonces, sí, se requiere de paciencia, se requiere de empatía, de comprensión, de diálogo, sí se requiere de eso,
lo voy a hacer por el bien de ellos, por el bien de la familia. No es lo mismo vivir en una casa donde todo se resuelve con gritos, con violencia, a un hogar en donde se resuelven las cosas por medio del diálogo y de la empatía y de la comprensión. Fíjense que la comprensión y la empatía no significa aprobar todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque si no, ahí también estaríamos fallando muchísimo nosotros como padres. No estoy aprobando lo que haces, te comprendo, vamos a ver cómo lo solucionamos. Te explico por qué no lo apruebo. ¿Por qué? Porque entonces estas consecuencias tú puedes tener. La comunicación entonces es algo que se dice mucho dentro de la pareja, ¿verdad? Que tienes que tener mucha comunicación con tu pareja. Pero, ¿por qué no con mis hijos? ¿Y cómo es esa comunicación? Nos dicen que tengamos comunicación, pero nadie nos dice cómo, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva para invitarlos a hablar desde la calma y la serenidad. Fíjense que pensemos ahorita cómo estoy solucionando yo los problemas. Cuando a mí me llega un problemón a mi vida, ¿cómo lo estoy solucionando? Me deprimo, me voy a llorar, me enojo, empiezo a tirar las cosas, empiezo a dudar de mí, no soluciono, me quedo callada, evado, en fin, ¿verdad? Entonces, la forma en que mi hijo observe cómo yo resuelvo problemas y cómo yo tomo decisiones, va a ser la forma en que él lo va a hacer en el futuro. Entonces, hablar desde la calma y la serenidad. Somos aquí los adultos, entonces tenemos más responsabilidad todavía. En casa todos deben sentirse queridos. Importante, por favor, yo sé que no lo hacemos con mala intención, pero a veces puede ser de que mi hijo necesite algo diferente que mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Porque como son únicos y son irrepetibles, pero lo importante es que ambos se sientan queridos, que ambos se sientan aceptados. Plantear las normas y los límites en positivo. ¿Qué pasa con la palabra no? No hagas esto, no te pongas esto, no, 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 no. El cerebro pareciera de que es a lo que más se inclina, ¿verdad? Como que lo ve como un reto y entonces inconscientemente lo hace más. Entonces, plantear las normas y los límites en positivo es algo que nos va a ayudar bastante para plantear esas normas y esos límites. No estoy hablando de una casa en donde no hayan normas y límites. Nunca perdamos de vista que ustedes son la autoridad. Nunca. Nunca nos vamos a pretender vernos al mismo nivel que nuestros hijos. No. Por miles de razones, no por orgullo, no por vanidad, sino porque nosotros ya llevamos desarrollo cognitivo, desarrollo de vida, madurez, mucho más avanzado que ellos, ¿verdad? Entonces, quienes plantean las normas y los límites en casa son papá y mamá. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a plantear en positivo. ¿Y cómo lo van a hacer? También importante, ponerse de acuerdo entre ambos para que coincida con lo que yo le estoy pidiendo a mi hijo. Es que mi mamá es más buena onda, entonces le voy a ir a pedir permiso a ella, porque ella me va a dar permiso a mí. ¿Y qué pasa? Entonces mamá me da permiso, pero papá no. ¿Qué pasa aquí entonces? Un reflejo de no ponerse de acuerdo con la pareja. Ambos son papás y ambos se están formando, ¿verdad? Entonces, el ponerse de acuerdo, incluso utilizar esta palabra, me voy a poner de acuerdo,
amplía mucho la visión. La forma en que nos hablamos influye en el comportamiento, pero sobre todo en el valor personal. La forma en que nos hablamos entre nosotros, fíjense que no es directo. Estoy hablando con mi esposo, estoy hablando con mi mamá, estoy hablando con mi hija. ¿De qué forma lo estoy haciendo? ¿Con gritos, con enojo, con violencia, o con tristeza, o con reproche, o con indirectas? ¿O estoy hablando asertivamente, diciendo las cosas de una forma amable, pero directa? La comunicación, lo que nuestros hijos escuchan en casa, de eso va a depender mucho cómo el cerebro lo va a recibir. Puede ser de que mi comunicación sea tan fuerte y tan agresiva que genere en mis hijos un sentido de alerta y el cerebro ande todo el tiempo en un sentido de alerta, y por eso es que busco defenderme y decido y me pongo rebelde porque estoy en alerta para hacer las cosas, y si no, entonces mi mamá me va a regañar o mi papá me va a pegar, no sé. El sentido de alerta no es paz, no es tranquilidad. Más bien genera la hormona cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, estoy sembrando en mi hijo constantemente cortisol, y entonces todo lo veo como una amenaza. Y genera esto problemas a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel de conducta. Andar estresados todo el tiempo genera problemas a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel de conducta. Y acá no hablo solo de papás, ahora nuestros hijos pueden andar con un nivel de cortisol muy elevado. No solo el ambiente, ¿verdad? Ustedes, que el tráfico, que los problemas del país, etcétera, pueden hacer sentir amenazados a nuestros hijos, sino también llegar a la casa, ¿verdad? Y no encontrar ahí un lugar seguro. Problemas a nivel psicológico, ansiedad, depresión, rebeldía. Problemas a nivel físico, problemas estomacales, que colon irritable, que alergias, que dolor de garganta. Problemas a nivel de conducta, entonces me rebelo y empiezo a comportarme de forma enojada, ya no entrego tareas, mis notas bajan. Como padres, no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Los chicos, los adolescentes sobre todo, pero también los niños, son muy, muy inteligentes. Eso no lo vamos a dudar. Y resulta de que a veces les pedimos cosas a ellos que nosotros no hacemos. Hace poco, fíjense que tengo una sobrina de 7 años y se le ha estado pues enseñando a ella que mientras está comiendo no habla, ¿verdad? No se habla con la boca llena. ¿Qué pasó? Estábamos todos en la mesa y mi papá estaba comiendo y empezó a hablar y ella le dice, Pitus, Pitus, mira, ¿por qué estás hablando si estás comiendo? Entonces mi papá se quedó callado, pues, ¿verdad? No sabía ni qué decirle, realmente no recuerdo que le haya dicho nada. Y le terminó de rematar la frase diciéndole, ustedes me han dicho que no hable con la boca llena. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Nosotros somos el espejo, somos el reflejo para ellos. Entonces repito la frase y ya con esto casi vamos terminando. Como padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Para eso entonces es importante que gestionemos nuestras emociones como adultos. Hablar, expresar de forma sana, empecemos nosotros padres a hacerlo, pedir perdón cuando sea necesario. Pedir perdón no es de gente vulnerable, es de gente valiente, que acepta sus errores y que asume cómo va a resolverlo
abrazos para calmar el hemisferio derecho. Miren, los abrazos no son debilidad, todo está conectado con el cerebro. Y el hemisferio derecho es la parte emocional, es donde vamos a encontrar más la parte emocional. Entonces, ¿cómo se va a calmar? Con un abrazo. Y acá se forja mucho la personalidad. No permitamos que nuestros hijos entonces pierdan la ilusión, la motivación por nuestras, digamos, por nuestros reflejos, más bien que encuentren apoyo y que saquen lo mejor que ellos llevan dentro para poder entonces ser el mejor, ¿verdad? Ser personas libres, personas libres. No estoy hablando de que la libertad sea algo malo, la libertad de hecho es elegir el bien y por lo tanto yo voy a permitir que mi hijo sea él mismo en libertad, sacando lo mejor que lleva dentro de sí mismo. Bueno, con esto termino entonces la charla del día de hoy. Yo espero que de verdad hayan tomado herramientas que puedan llevarse a casa y pues motivarlos a seguir haciendo el excelente trabajo que están haciendo como padres de familia. Son ustedes los únicos que conocen a sus hijos al 100% y por lo tanto saben qué es lo que necesitan. Muchísimas gracias y pues con esto terminamos. No sé si pasamos a otra cosita. Muchísimas gracias, Andrea, por todo el apoyo, ¿verdad? Para el día de hoy, por todas las herramientas compartidas. A continuación, pues vamos a tener las palabras de nuestro director, Gerald Shepherd. Entonces, pues también le damos la bienvenida. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, licenciada Andrea, por el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Agradecemos a Universidad del Istmo que nos provee estas valiosas pláticas para los padres de familia. Y pues quisiera despedir este espacio agradeciendo a los padres de familia por su tiempo, pero también reconociendo que el desarrollo integral de nuestros alumnos, que son sus hijos, es un trabajo compartido. Entonces, como colegio estamos comprometidos a buscar ese desarrollo integral y la idea de tener una escuela para padres donde este tema se aborde es que podamos ir alineando contextos, ir alineando conceptos con cada uno de los padres de familia y que eso nos permita el poder trabajar en conjunto. Por supuesto, yo me imagino que como toda escuela para padres en algún momento genera dudas y esto cómo luce en el colegio o algo por el estilo. Así que con todo gusto también esos temas los podemos abordar. Ustedes pueden hacer las consultas necesarias. Sin embargo, quisiéramos que se lleven todas las recomendaciones y herramientas que la licenciada López acaba de proveernos para poder poner en práctica en casa y que con ello podamos trabajar juntos. Al final, el objetivo es poder desarrollar al estudiante de una manera tan integral que se convierta en un ciudadano pleno y responsable y que se convierta en un hijo de Dios pleno y responsable. Así que muchas gracias a todos los padres de familia, muchas gracias a Universidad del Istmo y muchas gracias a la licenciada López. Gracias también, licenciada Dulce, por la organización del evento y estamos despedidos. Pasen feliz día.